Bajo el título La jubilación de Manstein, profundizamos en uno de los episodios más llamativos de la historia rusa. Esta historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán se encontró en el frente defensivo. La agitación de la lucha de una nación se entrelaza con el valor y el sacrificio de otra, mientras narramos la historia de la retirada de Manstein de Rusia. Mientras viajamos hacia los anales del pasado de Rusia, aterrizamos en la extensión helada de Europa del Este y Rusia, durante uno de los inviernos más duros, donde el ejército alemán, bajo el hábil liderazgo del mariscal de campo Erich von Manstein, estaba emprendiendo su retirada estratégica. Maltratado por las implacables fuerzas de la naturaleza y la decidida resistencia rusa, el ejército de Manstein estaba tambaleándose, pero el espíritu de sus soldados seguía siendo inquebrantable. Conocido por sus tácticas innovadoras y su genio estratégico, Manstein fue considerado uno de los estrategas militares más eficaces de su tiempo. Sin embargo, incluso su notable destreza resultó insuficiente frente al inquebrantable invierno ruso y al floreciente ejército rojo. La abundancia de datos históricos, incluidos diarios, informes y mapas, nos da una idea de las extenuantes batallas, las dificultades que las superaron y la comprensión gradual de que la batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión. La feroz resistencia del ejército rojo condujo a la retirada gradual de las fuerzas alemanas, marcando el comienzo de la retirada estratégica de Manstein en Rusia. A medida que nuestra narrativa pone de relieve este periodo crucial, no podemos dejar de mencionar el contexto bélico de 1943 que caracterizó la lucha de Manstein - el espantoso frente oriental - donde las líneas de batalla fueron trazadas por ventisqueros indefinidos y el clima generalmente desfavorable. Contra la implacable ofensiva soviética, el ejército alemán no tuvo más opción que retirarse. Las fuerzas rusas mostraron una tremenda resiliencia, superando cada obstáculo planteado por el cruel invierno y la desesperación de sus enemigos. Esta resiliencia sustenta el marcado contraste que presentó la estrategia de Manstein, una devoción a un plan defectuoso a largo plazo que ignoraba los terrores del invierno ruso, mientras que la estrategia de Rusia era flexible y se adaptaba a circunstancias incesantemente variables. Con el objetivo de mantener una defensa coherente, las fuerzas de Manstein ejecutaron una serie de retiradas planificadas. La idea principal era participar en escaramuzas más pequeñas y menos intensivas para conservar recursos y personal. Las duras realidades de librar una guerra en invierno quedan perfectamente retratadas por las extensas imágenes de los restos de trincheras, los paisajes helados y los desvencijados cuarteles que proporcionaron el tan necesario respiro. Una palpable sensación de tensión acompaña las escenas iniciales en las que se ve a los hombres de Manstein retirándose apresuradamente. Desnutridos y cansados, navegan por el terreno nevado ruso, aparatos en constante necesidad de reparación debido al abandono y al frío. El propio Manstein es representado como un líder reflexivo y carismático, que inspira lealtad en sus hombres a través de su austeridad y fuerza. Las pruebas y tribulaciones son una parte inseparable de la guerra, pero el frente ruso trajo desafíos únicos. Imágenes de archivo revelan un ejército alemán debilitado no solo por la congelación y el hambre, sino también por las cicatrices de las despiadadas batallas. Al mismo tiempo, los soldados rusos, resistentes a pesar de las terribles condiciones, avanzaron, infundiendo nuevas oleadas de miedo, coraje, desesperación y esperanza. La decisión de una retirada masiva nunca es fácil, pero la necesidad militar así lo exigía. La crónica de varias órdenes e informes confirmó los detalles, y no reveló ningún rastro de duda sobre el firme liderazgo de Manstein. Sus instrucciones concisas y movimientos calculados cumplieron el doble propósito de garantizar la cohesión de la unidad y minimizar las bajas. Mientras tanto, las decididas fuerzas rusas, impulsadas por una nueva sensación de desafío, lanzaron ofensivas, persiguiendo implacablemente al enemigo en retirada. Imágenes de soldados valientes, atravesando la nieve, conduciendo tanques con férrea determinación, ejemplifican la incesante persecución destinada a detener la retirada alemana. La firme determinación exhibida en las filas alemanas, a pesar de sus numerosas dificultades, proporciona un poderoso contraste con la creciente fuerza rusa. Mientras imágenes icónicas muestran a soldados alemanes cavando desesperadamente trincheras en un frío escalofriante o preparando hábilmente fortificaciones defensivas en pleno invierno, la magnitud de la crisis y la valentía de las tropas se vuelven claramente evidentes. Las desgarradoras condiciones invernales y la constante amenaza de los bombardeos rusos no influyeron en la firme determinación de Manstein. En cambio, Manstein siempre buscó ventanas de oportunidad, ideando planes bajo la apariencia de adversidad. Esto muestra un lado del líder militar que no quedó del todo expuesto durante sus victorias, un Manstein que pudo mantener la calma bajo extrema presión, planeando meticulosamente cada movimiento. Sin embargo, la incesante ofensiva rusa finalmente obligó a las fuerzas alemanas a retirarse. Los relatos históricos coinciden con las prácticas y preparativos habituales para tales retiros: la demolición de infraestructura militar, la eliminación de equipos y suministros excedentes, la retirada cuidadosa de los heridos y el reagrupamiento metódico en lugares predeterminados. Mientras lo hacía, Manstein mantuvo su contacto personal con los soldados, guiándolos no solo a través de su genio estratégico sino también de su liderazgo benévolo, inculcando confianza inquebrantable y un sentido del deber.
Las imágenes de Manstein reuniendo incansablemente a sus tropas, supervisando personalmente los preparativos y apreciando su valentía frente a la adversidad sirven como testimonio de sus excepcionales cualidades de liderazgo. A medida que el documental pasa las páginas de la lucha de Manstein, desentraña la difícil situación de los soldados en relatos personales y evidencia estratégica. Vemos imágenes abrasadoras de soldados exhaustos acurrucados alrededor de fuegos improvisados en la noche de invierno, el espíritu inflexible del equipo médico que busca restaurar la vida en medio de la muerte, y la retirada desordenada en el contexto del avance de las columnas enemigas. La representación de Salomonovo, un pueblo marcado por la brutalidad, captura escenas incomparables de esa época. En medio de diversas destrucciones y disturbios, los actos de valor de las fuerzas alemanas, y la resiliencia de los civiles rusos sirven como sombríos recordatorios de las dificultades compartidas durante el conflicto. Finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos, el Ejército Rojo prevaleció, acelerando el avance final que significaría la derrota de las fuerzas alemanas en el este. Marca el final de la retirada de Manstein, y el cambio de rumbo contra la Wehrmacht. Las severas muecas de los soldados alemanes, evidentemente fatigados y oprimidos, eran testimonio de las incesantes presiones del frente ruso. La narrativa, aunque llena de historias de agitación y resiliencia, no puede pasar por alto el lado humano del conflicto. Las historias personales de los soldados rusos y alemanes involucrados en estas duras batallas se comparten junto con la descripción detallada de las estrategias militares. Las viñetas de los supervivientes permiten vislumbrar sus vidas, y el impacto de la guerra en el espíritu humano. Al tomarnos un momento para reflexionar sobre el profundo impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Rusia y Alemania, reconocemos que fue un crisol el que moldeó los destinos de las naciones, y puso a prueba el temple de los hombres. Sin embargo, lo más importante es que subrayó las estrategias transformadoras en el curso de la guerra, un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, y la búsqueda incesante de la esperanza en medio de la plaga del conflicto.